La historia comienza en un pequeño pueblo, donde vivían dos niños, Lios y Jacob. Ambos eran mejores amigos desde pequeños. Juntos disfrutaban cada día con alegría. El niño Lios soñaba con convertirse en un gran guerrero y derrotar al rey demonio. Luego regresaría para casarse con su amiga cuando ambos crecieran. Sin embargo, esos días felices no durarían mucho tiempo. El pueblo donde vivían estaba sufriendo una terrible calamidad, sequías y malas cosechas continuas. Creían que era un castigo enviado por el dios dragón, y decidieron sacrificar a una doncella para aplacar su ira. Desafortunadamente, esa doncella era Jacob. Dios intentó impedirlo con todas sus fuerzas, pero los aldeanos lo redujeron, y tuvo que ver cómo se llevaban a Jacob ante sus ojos. Aunque Dios no podía hacer más que observar impotente cómo la persona que amaba se marchaba. Aunque tiene sentido, pues él no es el protagonista, porque el verdadero protagonista es este dragón. Raiko fue llevada a una cueva oscura y húmeda. Al llegar, estaba arrodillada rezando con fervor. Frente a ella había un dragón, enorme y negro, profundamente dormido. En cuanto se atrevió a despertar al dragón, se presentó como la ofrenda que venía a sacrificarse. Cuando el dragón abrió los ojos, brillaban de un azul intenso, llenos de poder. Ella le suplicó que por favor le concediera a la humanidad la fuerza para vencer al rey demonio, y que a cambio, ella ofrecería su propia vida sin dudarlo. Le rogó que la devorara. Sin embargo, al contrario de su apariencia feroz, el dragón en realidad estaba completamente confundido y asustado. En el fondo, era simplemente un dragón de buen corazón, que jamás había comido carne y solo quería dormir tranquilo. El dragón intentó explicarle que no era malvado, y que no tenía ninguna intención de devorarla. Incluso señaló el montón de frutas y verduras que tenía cerca para demostrar que era un dragón herbívoro. Pero Jacob parecía no escuchar ninguna de sus explicaciones. La chica insistía en que su carne era muy sabrosa, y le rogaba al dragón que la probara. Cuando el dragón se negó por miedo a que ella muriera, Draco sacó un puñal y declaró que ya estaba mentalmente preparada para morir, y que estaba lista para quitarse la vida y ofrecer su alma, si el señor se negaba a devorar su cuerpo. Aterrado ante la determinación extrema de la chica, y preocupado por el problema que significaría deshacerse del cadáver, el dragón se vio obligado a inventarse una mentira. Fingió un rugido profundo, y lanzando una ráfaga de aliento declaró que ya había devorado su alma. «Ya me la comí». Explicó que un ser de su nivel no necesitaba masticar el cuerpo físicamente, podía absorber el alma directamente, y ella, con los ojos brillando de emoción, creyó todo al instante. La chica estaba emocionadísima, y creyó que había perdido su alma, y que ahora se había convertido en apóstol del gran dragón maligno. Juró lealtad absoluta. El dragón solo pudo suspirar profundamente. A regañadientes, aceptó este terrible malentendido para que la chica lo siguiera fuera de la cueva. Luego el dragón decidió llevar la chica de regreso a su aldea. En el camino, el dragón caminaba entre los bosques, y a donde quiera que pasaba, todos los animales, desde conejos hasta leopardos, huían despavoridos, a pesar de que él jamás había lastimado a nadie. El dragón cargaba a Jacob en su espalda, mientras pasaban entre los árboles en dirección al pueblo de los humanos. Mientras Jacob estaba emocionada de montar en la espalda de su amo, el dragón solo quería dejarla en casa sana y salva, para poder retomar su tranquila vida de siempre. Cuando ambos llegaron a las puertas del pueblo, el ambiente se volvió sumamente tenso. Los aldeanos, incluyendo ancianos, jóvenes y soldados, se congregaron con sus armas rudimentarias en mano. Temblaban de miedo ante la aparición de la enorme bestia. El gigantesco dragón aterrizó. Intentó mantener un aspecto imponente para no delatar su verdadera naturaleza. Cobarde. Un anciano jefe de aldea dio un paso al frente temblando y preguntó qué quería el gran dragón maligno en ese lugar. El dragón continuó con su actuación. Gruñó diciendo que venía a devolver a la chica. Mintió diciendo que ya había consumido el alma de Draco, y que quedó muy satisfecho con ese sabor. Por eso decidía perdonar la vida a este pueblo. Les advirtió que de ahora en adelante no trajeran ofrendas de tan baja calidad, que solo insultaran su refinado paladar, y exigió que cuidaran bien a la chica por el mérito que tuvo al ofrecerse como sacrificio. Los aldeanos escucharon con enorme temor, pero también con un suspiro de alivio por haber sobrevivido. Sin embargo, la situación cambió de repente, cuando una piedra voló y golpeó al dragón en la cara. El que la lanzó fue Lios, un joven del pueblo. Tomó un palo de madera y se lanzó hacia adelante, con el rostro lleno de indignación. Pero los aldeanos lo redujeron rápidamente, antes de que el dios dragón se enfureciera. Lios gritó, acusando al dragón de ser un monstruo cruel que había devorado el alma de la chica y la había convertido en un cascarón sin vida. Juró vengarse por Draco. El dragón se paralizó de miedo. Temía ser descubierto o atacado. Pero antes de que pudiera reaccionar, Draco ya se había acercado a Lios. La chica miró fijamente al joven, y emanó una oscura y aterradora energía. Ella declaró que ya era apóstol del gran dragón maligno.
y que cualquiera que se atreviera a faltarle el respeto a su amo sería castigado sin piedad. El dragón observaba sudando frío. No podía creer que esta pequeña chica lo venerara con tanta devoción y violencia. Se apresuró a intervenir, mintiendo que perdonar era la virtud de los poderosos, para que la chica detuviera su mano. Justo cuando la situación era un caos, las campanas de advertencia de la atalaya sonaron sin cesar. El centinela gritó, anunciando que criaturas malignas se acercaban desde las montañas. Desde los riscos apareció una manada de lobos negros oscuros. Eran bestias demoníacas peligrosas, con ojos rojos encendidos y la habilidad de multiplicarse desde su sombra. La manada aulló y se lanzó a rodear al dragón. El dragón reconoció que eran enemigos extremadamente peligrosos, que no podría enfrentar solo. La cantidad de lobos llegaba a decenas, mostrando los colmillos y las garras con ferocidad. Aunque tenía mucho miedo, no quería quedar en ridículo frente a los aldeanos, así que tuvo que arriesgarse. El dragón intentó usar su reputación falsa para intimidar a la manada. Se proclamó a sí mismo oficial del ejército del rey demonio. Sin embargo, los lobos no le prestaron atención. Comenzaron a atacar al dragón. El dragón, aterrado, pensó que ahí acababa su vida. Pero la muerte no llegó, pues Draco estaba parada frente a él, protegiéndolo. El cuerpo de la chica irradiaba un halo de luz azul brillante y sus ojos se volvieron fríos e inexpresivos. El dragón quedó aterrado. Reconoció la enorme energía demoníaca que emanaba de ese pequeño cuerpo. No era para nada ordinaria. Era absolutamente superior a cualquier gran hechicero demoníaco que hubiera conocido en sus 5000 años de existencia. Rico sacó el puñal que llevaba al cinto y dijo que esos lobos estúpidos no merecían que el gran señor dragón maligno interviniera. Declaró que en nombre de su amo los eliminaría, usando solo una fracción del poder que él le había otorgado. Rico gritó el nombre del ataque, zarpa real del rey dragón, y salió disparada hacia el cielo. Del pequeño puñal lanzó un enorme tajo de energía, con la forma de una garra de dragón, brillando intensamente. El ataque rasgó la tierra creando una sacudida devastadora. Toda la manada de lobos negros fue barrida en un instante, no quedó ni uno. Cuando el polvo y el humo se disiparon, Reco descendió al suelo suavemente. La chica se volvió hacia el dragón con una sonrisa inocente y radiante, como si nada hubiera pasado. La chica hizo una reverencia al dragón, agradeciéndole haberle prestado su poder. Los aldeanos a su alrededor, pasada la conmoción, comenzaron a vitorear estruendosamente. Alababan el poder invencible del gran dragón maligno. Creían que el propio dragón había otorgado ese poder a Rico para actuar así. Mientras tanto, el dragón estaba paralizado en su lugar, empapado en sudor frío. Se dio cuenta de que acababa de meterse en un problema, mucho peor que la propia muerte. Se había convertido en el amo involuntario de una chica humana con un poder monstruoso. Y ese terrible malentendido ya no tenía vuelta atrás. Tras esa impresionante demostración de poder, los aldeanos organizaron una fiesta para celebrar. El anciano jefe de aldea estaba postrado de rodillas en el suelo, temblando y pidiendo perdón por la falta de respeto de Dios, y así supimos que su nombre era el dragón maligno Revandia. El dragón maligno no tenía ninguna intención de hacerle daño a nadie, solo quería resolver los malentendidos. ¿Qué estaban ocurriendo? Preguntó por el paradero del Yot, el hijo del jefe de aldea. De inmediato, Lyot fue presentado atado de pies y manos, tirado en el suelo. El dragón suspiró aliviado. Esperaba que este joven, quien tanto le importaba a Jacob, creyera en su explicación y ayudara a Jacob a salir de esa absurda ilusión sobre el sacrificio. Sin embargo, las cosas no salieron como el dragón había planeado. En cuanto Lyot vio al dragón, gritó, acusándolo de ser un fraude que había lavado el cerebro de Jacob con magia. Estaba convencido de que Jacob jamás habría seguido a un monstruo por voluntad propia, y que el dragón había manipulado la mente de la chica para evadir su responsabilidad de luchar contra el rey demonio. Mientras Lyot seguía gritando sus acusaciones, y al ver la mirada decepcionada del dragón, Jacob, con ojos fríos como el hielo, sacó un puñal y sin vacilar lo puso en el cuello de Lyot, porque consideraba que él estaba faltándole el respeto a su venerable señor. El dragón se paralizó de miedo. Rápidamente, intervino para detener el acto violento de su apóstol involuntaria. Ella declaró fríamente que entre ella y Lyot no había ninguna buena relación. Lo acusó de siempre buscar la forma de echarla del pueblo. Y que ahora estaba celoso, porque ella había obtenido el honor de ser la ofrenda al dragón maligno. En los ojos de Draco, Lyot no era más que un fracasado, intentando sabotear la noble misión de ella. La realidad era que él había intentado ayudarla a escapar del pueblo, pero la había abandonado en el bosque y salió corriendo. Tras ese caótico altercado, el dragón decidió marcharse del pueblo cuanto antes. Quedarse no resolvería nada. Reco se puso ropa nueva y se despidió del Lyot. A pesar de que el Lyot lloraba desconsolado y recibía castigos de su familia por su falta de respeto, Reco seguía al lado del dragón con buen ánimo.
La chica hablaba emocionada sobre el viaje que les esperaba, y declaró que junto a su maestro iría a destruir al rey demonio, para traer la paz al mundo. Beko le pidió al dragón que extendiera sus alas y volaran, aprovechando el poder total de la noche. Pero había una verdad irónica: el dragón maligno, a pesar de su majestuosa apariencia, no sabía volar en absoluto. Sin poder confesarlo, Reco activó por su cuenta la habilidad Alas Sombrías del Abismo. Un enorme par de alas de energía negra brotaron de la espalda del dragón, y en un abrir y cerrar de ojos, ambos salieron disparados hacia el cielo nocturno. El dragón gritó aterrorizado para sus adentros, pues sufría de vértigo severo, mientras que Jacob admiraba con entusiasmo el poder que creía era de su señor. Flotando en medio del cielo, sin saber hacia dónde ir, el dragón tuvo la idea de buscar una gran ciudad, donde hubiera muchos guerreros poderosos, y dejar a Jacob allí. Después él escaparía de regreso a las montañas para vivir en paz. Le pidió a Jacob que buscara un lugar así. La chica activó de inmediato el ojo omnividente del dragón, que en realidad era su propia magia, no la del dragón, y descubrió la ciudad de Peridos al noreste. Rico comenzó a soltar un reporte interminable sobre la inflación, que el precio de los huevos se había triplicado, y las complejas políticas fiscales de Peridot. El dragón la interrumpió de golpe, le exigió que ignorara esa información inútil, y solo le indicara el camino a la ciudad. Sin embargo, cuando se acercaron a Peridot, el espectáculo ante sus ojos no era la luminosa y bulliciosa metrópoli que esperaban. Era un mar de llamas rojas. La ciudad estaba envuelta en fuego y caos. El dragón se horrorizó, se dio cuenta de que ese lugar era un infierno en vida, no el refugio seguro que buscaba. Le reprochó mentalmente a Jacob que no hubiera reportado esa importante información de combate, y se hubiera puesto a hablar del precio de los huevos. Abajo, los soldados de la ciudad estaban desesperados, resistiendo la invasión. El joven comandante miró hacia el cielo y vio la enorme sombra negra del dragón lanzándose en picada. Creyó que un nuevo rey demonio había aparecido. Ordenó a sus soldados y hechiceros concentrar todo el fuego sobre el dragón. Una lluvia de esferas mágicas resplandecientes fueron lanzadas directamente al dragón y a Jacob. Ante el ataque incesante, el dragón se aterró por completo, pero Jacob se enfureció, pues esa gente se atrevía a atacar a su grandioso amo. Reco decidió responder. La chica tomó una bocanada de aire, infló los cachetes acumulando energía, y expulsó una enorme ráfaga de energía azul que barrió el cielo. El ataque llamado Aliento del Dragón Maligno eliminó por completo a la bandada de criaturas malignas que volaban en lo alto, generando una explosión de luz cegadora. Toda la ciudad tembló. El dragón aterrizó con un golpe pesado, sacudiendo la tierra y levantando nubes de polvo. Cuando el polvo se disipó, el dragón apareció con sus escamas negras brillantes, y sus ojos azules llenos de poder, y una furiosa chica que hizo retroceder a los soldados de la ciudad llenos de miedo. En ese momento, una guerrera de cabello rojo, completamente armada, salió de entre las filas de los soldados. Era Alien, la señora de Peridot. Había presenciado todo el asunto, y reconoció que el dragón los había ayudado a eliminar a los monstruos. Alien se disculpó por el malentendido de sus subordinados, y se paró sobre la cabeza del dragón para presentarlo con voz firme: el gran y poderoso dragón maligno Rebania, en camino a castigar al rey demonio. Pero Alien explicó rápidamente la situación crítica. La ciudad estaba siendo atacada por monstruos, esqueletos voladores. Tenían la capacidad de resucitar continuamente desde los cadáveres, y su objetivo era incendiar y arrasar la ciudad. Aunque no eran muy fuertes en combate, su número era abrumador, y su capacidad de volar tenía al ejército de Peridot sin poder hacer nada. Ella le suplicó al dragón que los ayudara a eliminar a los monstruos en el aire. Pero el dragón, cobarde y flojo por naturaleza, al escuchar que tenía que pelear, buscó la forma de escaquearse. El dragón le dijo a Jacob que esta era una buena oportunidad para que ella entrenara, y que esos enemigos tan débiles no merecían que el señor moviese ni una garra. Malinterpretando la intención de su maestro, Reco sonrió con plena confianza. Un par de alas negras brotaron de su espalda. Salió disparada al cielo a una velocidad aterradora. Despedazó, trituró y eliminó a toda la horda de monstruos en un abrir y cerrar de ojos. La escena fue tan rápida y aplastante que Alien y los soldados se quedaron boquiabiertos. Sin poder decir ni una sola palabra, el dragón comenzó a deducir, basándose en sus 5000 años de experiencia. Aunque principalmente dormido, concluyó que este tipo de monstruos esqueléticos sin mente, seguramente, eran controlados por alguien a distancia, y para manipular todo un ejército de muertos vivientes que rodeaba toda la ciudad. El cerebro de la operación debía estar escondido en un punto elevado, con vista panorámica de todo. El dragón aconsejó a Alien que mandara a sus soldados a revisar minuciosamente todas las torres, edificios altos y techos de la ciudad, para encontrar al que los controlaba. Alien quedó profundamente impresionada por la inteligencia y la serenidad del dragón. Inmediatamente ordenó a sus soldados seguir las indicaciones. En ese momento comenzó a llover.
apagando los incendios que aún ardían en la ciudad. Después de usar una gran cantidad de energía demoníaca, la chica quedó agotada. El dragón le dijo con cariño que descansara, pues su misión había sido cumplida de manera brillante. La chica sonrió feliz por los elogios de su amo y se quedó dormida de inmediato a los pies del dragón. Viendo a la chica dormir tranquilamente, el dragón comenzó a idear un plan. Notó que Alien era alguien responsable y de confianza. Se le ocurrió la idea de dejar a Draco al cuidado y entrenamiento de Alien. Así podría deshacerse de esa carga y volver a la vida tranquila de antes. En su sueño profundo, bajo la protección del dragón, Jacob soñó con la imagen de su padre fallecido, arropándola con ternura, llenándola de una sensación cálida y segura, cerrando así una larga noche llena de sobresaltos en la ciudad de Peridot. La lluvia nocturna caía sobre la ciudad de Peridot, devastada tras la batalla. Columnas de humo aún se elevaban desde los escombros. El dragón había enrollado su cuerpo para proteger a Jacob mientras dormía, acurrucada entre sus brazos. Alien y su tropa se acercaron. Ella mandó a los soldados a ayudar a los demás, y ella sola se adelantó para hablar con el dragón. Alien abrió la boca. Comentó que los rumores sobre el dragón sediento de sangre no parecían muy precisos. Al verlo cuidar a su apóstol con tanta atención y dedicación, el dragón se apresuró a negarlo. Trató de explicar que no era el tipo de dragón que ella creía, y le hizo una petición. Le suplicó que dejara a esta niña quedarse en la ciudad. Alien parecía escéptica, pero el dragón siguió explicando. Insistió en que Jacob no era su apóstol, y que la chica había sido ella sola quien eliminó a los monstruos voladores. Esperaba que si Draco se quedaba a estudiar ahí, se convertiría en una formidable hechicera demoníaca al servicio de la humanidad. Alien frunció el ceño. No creía que esa enorme energía demoníaca viniera de la propia niña. Sospechaba que era el poder que el dragón le había otorgado. El dragón suspiró impotente porque decía la verdad, y nadie le creía. Alien, aunque seguía dudando, también accedió a buscarle un lugar donde quedarse a Jacob, una vez que limpiaran el campo de batalla. Lo demás ya se vería después. El dragón estaba feliz de haberse quitado esa carga de encima. Pero Alien, de repente hizo una pregunta que lo dejó helado. ¿Por qué había traicionado al rey demonio? Alien creía que el rey demonio no trataría mal a alguien tan poderoso como él. O quizás era el orgullo de un dragón que no le permitía someterse a otro. El dragón, confundido, confesó que había un malentendido, que él no era el dragón maligno, sino solo un inútil dragón herbívoro. Sin embargo, esa sincera confesión fue interpretada por Alien como una burla. Furiosa, desenvainó su gran espada, y declaró ser la fiel espada del rey demonio, que castigaría al traidor arrogante. Cuando la espada de Alien estaba a punto de caer, una pequeña sombra negra saltó y bloqueó el ataque. Beko se había despertado de inmediato al percibir la intención asesina, dirigida hacia su amo. La chica usó sus dos pequeños puñales para detener la enorme espada. Con ojos afilados como dagas, miró a Alien. Reco le pidió disculpas al dragón por su descuido, al dejar que el enemigo se acercara mientras dormía, y declaró que traería la cabeza del enemigo como expiación. Una batalla encarnizada estalló sobre las murallas. Reco, con movimientos rápidos como el rayo, atacaba a Alien sin cesar. La guerrera de cabello rojo reconoció que la energía demoníaca de la niña era superior a la suya, pero su técnica era muy tosca e inmadura, sin control alguno, lo que la hacía consumir energía demasiado rápido. A pesar de todo, Draco tenía la habilidad de anticipar los movimientos del rival, lo que hacía difícil que alguien pudiera golpearla. Al notar que si el combate continuaba así, Draco se agotaría primero, o peor, se autodestruiría por exceso de energía. Alien decidió dar el golpe final. Usó su fuerza para lanzar a Draco por los aires. En esa posición, Draco no tenía ningún punto de apoyo para moverse o esquivar. Alien se lanzó desde atrás y mandó a la niña al suelo, dejándola inconsciente. El dragón observó horrorizado. Se dio cuenta de que la chica estaba en una posición crítica, al haber eliminado al único obstáculo. Alien giró y atacó al dragón. Le lanzó un golpe directo. El dragón cayó desplomado al suelo, con la lengua de fuera, creyendo que ya había muerto y que no quedaba nada de él, después de 5000 años de vida. Alien lo miró con decepción y le preguntó si de verdad era tan débil. En ese momento, el dragón se dio cuenta con sorpresa de que aún seguía vivo, con los brazos y piernas intactos, sin ninguna herida abierta, pero el dolor que le llegaba hasta los huesos era muy real. Alien explicó que esa era una espada especial. No causaba daño físico en la carne, pero provocaba un sufrimiento extremo a nivel mental en el adversario, sin importar si era fuerte o débil. Con una sonrisa escalofriante, declaró que si seguía atacando,
El dragón tendría que soportar una tortura continua sin poder morir rápido. El dragón se aterró por completo. Se dio cuenta de que había caído en una situación peor que la propia muerte. Vivir entre el dolor y sin poder morir. Alien no tardó. Blandió la espada y lanzó ondas de energía dorada en sucesión rápida. El dragón, de tanto dolor y miedo, rodó frenéticamente por el suelo tratando de esquivar sus torpes volteretas y sus gritos desesperados. Curiosamente, a los ojos de los soldados que observaban a la distancia, parecían como si el dragón y su comandante estuvieran jugando y llevándose de maravilla. Admiraban en silencio las habilidades diplomáticas de su comandante. Después de un rato rodando, el dragón quedó boca arriba jadeando, completamente sin fuerzas. Una barra de estado apareció como en un videojuego, indicando que alguien había ganado. Alguien se acercó y enfundó la espada. Parecía decepcionada, y preguntó por qué el dragón no había contraatacado, a pesar de recibir golpes tan duros. Ahora sí creía que lo que dijo sobre su debilidad era verdad. El dragón sudó frío. Ella explicó que tuvo que probar al dragón. Si fuera el dragón maligno de verdad y contraatacaba, en su furia, habría convertido toda la ciudad en cenizas. Y, al presentarse como subordinada del rey demonio, aunque furioso, descargaría su ira en el rey demonio, para no hacerle daño a gente inocente. Al final, Alien le advirtió al dragón que guardara el secreto de su debilidad con Draco, pues no sabía qué consecuencias tendría si una creyente perdía su fe en su ídolo. Eso sería desastroso. Además, le recomendó que exagerara más su poder ante los demás, porque la recompensa por su cabeza era la segunda más alta tras la del rey demonio. Si los cazadores supieran que era un lagarto débil, siempre estaría en el top de los más buscados. Al escuchar eso, el dragón comenzó a entrar en pánico, pero alguien ya le había trazado un plan y se marchó. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba la tranquila habitación del hostal. La chica despertó en la cama y se puso a gritar asustada al ver que su amo había encogido. Regresando al día anterior, el dragón estaba sentado alicaído, porque su enorme tamaño causaba demasiados inconvenientes para moverse y hacer sus cosas. Fue entonces que alguien regresó, con una gran caja de madera en sus manos, llena de un misterioso líquido de color morado. Le explicó al dragón que era agua de rejuvenecimiento, un elixir extraordinariamente valioso, con la capacidad de devolver al cuerpo a un estado más joven. Sin darle tiempo al dragón de reaccionar o negarse, alguien vació sin miramientos todo el contenido de la caja en la boca del dragón, forzándolo a beberlo todo sin dejar ni una gota, para no desperdiciar tan valioso remedio. El efecto de la poción fue inmediato. A la mañana siguiente, cuando los rayos del sol de la mañana iluminaron la habitación, Reco se despertó y quedó completamente atónita al ver que su imponente gran dragón maligno se había encogido hasta convertirse en una criatura pequeña, gordita y adorable. Era apenas un poco más grande que un perro doméstico. Ante la confusión y la lluvia de preguntas de Draco, el dragón estaba sudando la gota gorda por miedo a que descubrieran su verdadera naturaleza débil. Rápidamente inventó una excusa. Le explicó que en la naturaleza, cuanto más grande es una criatura, más poderosa es, pero debido a su enorme cuerpo, constantemente tenía que bajar la cabeza para ver, lo que provocaba riesgo de desgaste cervical. Así que mejor prevenir que lamentar, y se redujo de tamaño él mismo. Con su fe ciega, Beko creyó todo al pie de la letra y elogió la sabia previsión y prudencia de su amo. Después de recoger el equipaje, ambos decidieron abandonar la ciudad para continuar el viaje. En el camino, Reco seguía pensando en un sueño que recordaba vagamente. En él había alguien que se atrevía a atacar al dragón. Para esconder la verdad de que alguien lo había palomeado, el dragón mintió diciéndole que solo fue un sueño. También inventó que la nueva ropa y las armas brillantes que Jacob portaba las había mejorado la bondadosa alien. Reco escuchó y aceptó contenta. La chica pensó que había sido demasiado suspicaz, pero siguió murmurando para sí que si alguien se atrevía a faltarle el respeto al dragón, ella jamás lo perdonaría. Al dragón se le heló la sangre al oírla. En su interior, se sintió afortunado de haberla engañado a tiempo. En ese mismo momento, en las puertas de Peridot, Liot apareció de nuevo. Aún no había renunciado a salvar a Draco. Con el rostro lleno de determinación y rencor, gritó en voz alta preguntando por el paradero del dragón. Se topó con alguien, y de inmediato quedó intimidado por su presencia. Se presentó como alguien del sur, con la intención de rastrear y destruir al dragón, para redimir la falta de su clan por haber sacrificado a Jacob. Sin embargo, la torpeza del Yod quedó al descubierto, cuando casi lo aplasta una enorme piedra que cayó de las ruinas cercanas. Alguien la detuvo con una sola mano y salvó la vida del Yod por un pelo. Al presenciar esa fuerza extraordinaria,
Liot cayó de rodillas rogándole a Alien que lo aceptara como discípulo, para ganar la fuerza suficiente de vencer al dragón y salvar a Draco. Alien aceptó, pero advirtió que su entrenamiento sería extremadamente duro. Inmediatamente comenzó el infierno para Liot. Alien lo obligó a jalar objetos pesados moviéndose sin parar. Cuando el Liot caía agotado, Alien no le daba descanso sino que lo obligaba a tomarse un tazón de medicina verde espumosa de aspecto sospechoso para recuperar fuerzas al instante, y continuaba entrenando de inmediato, sin permitirle rendirse en absoluto. De vuelta en el bosque, donde el dragón y Jacob se desplazaban. El dragón, en su forma pequeña, caminaba cansado, con el estómago rugiendo de hambre tras mucho tiempo sin comer nada. Reco al verlo sacó el puñal y ofreció asar un conejo del bosque, que acababa de atrapar para ofrecérselo al señor. El dragón se puso muy tenso porque era herbívoro de naturaleza, y no podía tragar carne de animal, especialmente de criaturas pequeñas y adorables como los conejos. Recordando la advertencia de Alien, de no dejar que Jacob perdiera su fe, el dragón puso el pretexto de que ese tipo de comida ordinaria no era de su agrado para rechazar, mientras por dentro lloraba de hambre. Justo en ese momento, 3 bandidos de aspecto intimidante aparecieron bloqueando el camino. Eran traficantes de personas. Al ver a la chica blanca y bonita, y al extraño lagarto que la acompañaba, se les ocurrió la brillante idea de secuestrarlos a ambos para venderlos en el mercado negro. Soltaron comentarios ofensivos, burlándose de que el dragón parecía un tonto. Al escuchar eso, Draco se enfureció. La chica le pidió permiso al dragón para darles una lección. El dragón, temiendo que Draco se pasara de la raya y causara muertos, lo que afectaría la paz con los humanos que él trataba de preservar, le advirtió a la chica que no se alocara. Los bandidos, al ver que los dos se quedaban quietos, se acercaron más. Uno del grupo insultó sin querer a otro, pero el jefe grandote malinterpretó y creyó que su compañero lo había insultado a él. Se armó un pleito interno entre los bandidos. Se pusieron a golpearse entre ellos, levantando una nube de polvo enorme. Después de que el jefe terminó con sus compinches, volvió a provocar a Reco. El dragón, viendo la tensión, le ordenó a Reco que llegara solo al punto justo. Quería que solo los asustara un poco. Sin embargo, Jacob malinterpretó la intención de su amo, como si le estuviera dando permiso de usar su poder. Los ojos de Jacob brillaron con una intensa luz azul cargada de energía letal. Con un solo toque ligero al jefe de los bandidos, la chica generó una onda de choque poderosa que hizo volar al bandido junto con un tramo entero del bosque. El polvo voló y los árboles cayeron. Tras el combate, los bandidos, aterrados, se dieron cuenta de que habían metido la mano donde no debían, y se postraron rogando que les perdonaran la vida. Luego, ambos los obligaron a llevarlos al lugar donde tenían encerrados a sus esclavos. Después de liberar a todos, el estómago del dragón ya no aguantaba más. Se apresuró a pensar cómo deshacerse del problema. El dragón inventó que todo había sido una prueba, y le ordenó a Jacob que escoltara a los 3 bandidos de regreso a la ciudad para entregarlos a los guardias, y que tenía que regresar antes del amanecer. Rico obedeció sin chistar. Ató una cuerda y jaló a los 3 míseros bandidos arrastrándolos por el suelo, dejando al dragón solo en el bosque. Y solo esperó eso. El dragón suspiró aliviado, de que por fin pudiera estar solo, para comer algo. Salió corriendo emocionado a buscar comida y se puso felicísimo, al descubrir una cueva húmeda, llena de su musgo verde favorito. Sin pensarlo mucho, el dragón se metió a la cueva, pero tuvo mala suerte y resbaló, cayendo en un hoyo profundísimo dentro de la caverna. Al llegar al fondo, el dragón se golpeó y al mirar hacia arriba se quedó helado. Se aterró al ver frente a él el enorme esqueleto de un dragón tumbado y seco. A su alrededor, en las paredes de roca, había pinturas antiguas que representaban humanos, cazando y matando dragones. El ambiente de la cueva se volvió gélido y aterrador. Desde lo más profundo de la oscuridad, una entidad completamente negra y viscosa con ojos brillantes y penetrantes apareció. Con una voz ronca y escalofriante, expresó su emoción, porque después de tantos años, por fin una criatura viva había entrado ahí. La entidad de las sombras se transformó, y abrió una enorme bocaza llena de dientes. Se lanzó a atacar al dragón. En ese momento de vida o muerte, el dragón, aterrorizado, se encogió, con los ojos llenos de lágrimas, gritando el nombre de Jacob para que viniera a salvarlo. La entidad soltó una carcajada salvaje porque por fin, una criatura viva había entrado en su territorio. El dragón entró en pánico total, y trataba de retroceder gritando socorro en vano. Pero la entidad seguía avanzando usando magia para invocar estacas afiladas desde el suelo, bloqueando la vía de escape del dragón. El dragón quedó acorralado contra la pared. Creyó que estaba a punto de ser devorado. Sin embargo, la entidad de repente le ofreció una manzana roja, y le preguntó si quería comerla. El dragón, herbívoro por naturaleza y muerto de hambre, cambió de actitud al instante. Tomó la manzana y las verduras que la entidad le extendía, y las devoró con gusto. Al ver al dragón comer con alegría, la entidad de las sombras retiró su aura amenazante, y se presentó. Era el dios de la caza.
una deidad ancestral que en su tiempo descendió a estas tierras para enseñar a los humanos a cazar y sobrevivir. Sin embargo, cuando los humanos dominaron esas habilidades, poco a poco lo fueron olvidando, dejándolo atrapado en esa cueva para siempre. Explicó que la única condición para poder abandonar ese lugar era transmitir las habilidades de caza a otro discípulo. El dios de la caza consideró que el dragón tenía potencial, y decidió entrenarlo para convertirlo en el cazador más grande en un plazo de 3 horas. Aunque el dragón trató de explicar que era solo un inútil dragón herbívoro, un completo inservible durante 5000 años, y que no podía aprender nada, el dios testarudo no quiso escuchar. Afirmó que en el mundo no hay alumnos malos, solo maestros mediocres, y empezó de inmediato el entrenamiento infernal. La primera lección era fortalecer el cuerpo. El dios de la caza le exigió al dragón que se pusiera en posición 200 abdominales. Sin embargo, con ese cuerpo redondo y esa enorme cola de por medio, el dragón malvado no podía acostarse boca arriba en el suelo. Rodaba de un lado a otro como una pelota. Jadeaba sin poder hacer ninguno de los movimientos. El dios observó aquella escena, sudando frío al darse cuenta de que su plan de entrenamiento no era nada adecuado para un dragón, pero aún así, mantuvo el orgullo, y anunció que la segunda lección era entrenar el equilibrio. Ambos se trasladaron a un acantilado, donde había un delgado y frágil puente de madera que lo cruzaba. El dios cazador ordenó al dragón malvado que lo cruzara. El dragón miraba el tronco podrido temblando de miedo, aterrado de que se fuera a romper. El dios lo aseguró, afirmando que ese puente jamás le había fallado a nadie. Sin confiar en su maestro, el dragón malvado subió con cuidado, pero en cuanto apoyó todo su peso, el tronco se partió en dos de inmediato. El dragón malvado cayó directo al abismo, y se golpeó contra las rocas de la pared. Mientras tanto, el dios cazador, desde arriba, intentaba justificar que el fracaso es la madre del éxito. En ese momento, en otro lugar del bosque, Reco estaba haciendo que 3 ladrones jalaran su carreta. Escuchó los gritos lastimeros del dragón malvado, que llegaban desde lejos. La pequeña e ingenua Reco malinterpretó que ese era el rugido imponente de su amo dominando a sus enemigos, lo que la llenó de aún más admiración. De vuelta al entrenamiento, el dios cazador siguió probando distintas lecciones, pero todas fracasaron miserablemente. Al practicar tiro con arco, las garras del dragón malvado no podían sostener el arco. Al practicar en la barra para fortalecer los brazos, su enorme peso rompió la barra en pedazos. Al aprender a hacer trampas con cuerdas, el dragón malvado torpemente se enredó, asimismo en un caos total. El punto crítico llegó con la práctica de combate real. El dios cazador consiguió un conejo blanco para que el dragón practicara la caza, pero el dragón terminó recibiendo una patada del conejo directo en la cara. El dios comenzó a caer en la desesperación, agarrándose la cabeza y gritando por su propia impotencia. Sin rendirse, el dios cazador sacó su última carta. La lección de esquivar obstáculos. Instaló un laberinto de cuerdas, con explosivos colocados. Aseguró con confianza que había ajustado la altura de las cuerdas según la estatura actual del dragón malvado para garantizar su seguridad. El dragón malvado fue lanzado al campo de pruebas. Se quedó completamente inmóvil entre las cuerdas, sin atreverse a moverse. Pero justo en ese momento, ocurrió un imprevisto inesperado. El tiempo de efecto del agua de rejuvenecimiento que alguien le había dado a beber se acabó. El pequeño cuerpo del dragón malvado repentinamente comenzó a expandirse, regresando a su tamaño colosal original. Este cambio de tamaño tan repentino hizo que su cuerpo tocara todas las cuerdas trampa del alrededor. Una serie de cargas explosivas se activaron, generando una explosión aterradora, que tiñó de rojo el cielo del atardecer. Cuando el polvo se asentó y cayó la noche, el dios cazador, con su enorme orgullo, incapaz de aceptar que había fracasado en la enseñanza, se autoengañó. Para convencerse a sí mismo, declaró que el dragón malvado se había graduado con honores, porque había sobrevivido a la prueba más exigente de todas. El dios cazador proclamó que el dragón malvado ya se había graduado. Le pidió al dragón que extendiera su garra y realizara el ritual de transferencia de energía morada de la mano del dios a la garra del dragón, dejando una marca mágica al completarse el proceso. El dios cazador le advirtió al dragón malvado que en el futuro jamás mencionara su nombre a nadie. En realidad era porque le daba vergüenza que supieran que tenía un alumno tan torpe como ese. Dicho esto, desapareció en el aire, dejó al dragón malvado solo y confundido en el bosque nocturno. El dragón malvado también suspiró aliviado, pensando para sus adentros que él tampoco quería que nadie supiera que tenía un maestro tan estrafalario como ese. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaron el bosque. El dragón malvado dormía bajo un árbol cuando fue despertado por una voz familiar. Beko había regresado, tras completar su misión de escolta a los prisioneros. La pequeña corrió contenta hacia su amo. El dragón malvado, al verla, se emocionó tanto que casi se puso a llorar. Las lágrimas le brotaron como lluvia. Se dio cuenta de que la vida sin esa pequeña aprendiz era aterradora, y estaba llena de peligros. Draco se preguntó por qué su amo estaba llorando, y preguntó si había pasado algo, por temor a que se supiera lo del suplicio del entrenamiento. El dragón malvado se apresuró a secarse las lágrimas, y mintió diciendo que no pasaba nada, que solo no estaba acostumbrado a no tener a alguien que lo atendiera.
Draco le creyó al instante. La pequeña le reportó al dragón malvado que había conseguido información sobre una gran ciudad cercana llamada. Era una ciudad de gran escala con mucha población y con un sólido sistema de defensa. Draco propuso que, en vez de esperar a que el rey demonio invadiera, el dragón malvado fuera allí y dominara esa ciudad. Al escuchar sobre la posibilidad de ir a conquistar o gobernar, el dragón malvado lo rechazó de inmediato. Dijo que en este momento, lo único que quería era encontrar una posada tranquila para dormir a pierna suelta. Reco sonrió y se subió al lomo del dragón. El dragón malvado cargó a Reco y se dirigió a grandes zancadas hacia la ciudad de Serien. El dragón malvado y la pequeña Draco cruzaron juntos un bosque frondoso. Draco señaló emocionada hacia el frente, anunciando que ya se acercaban a la ciudad de Sirian. Ante ellos se abría un amplio valle, con la imponente vista de una ciudad bulliciosa, rodeada de montañas verdes, y un amplio foso, que la protegía por todos lados. El dragón malvado no pudo evitar admirar la imponente escala de esa ciudad. Mientras tanto, Jacob sacó de inmediato un rollo de papel, y su rostro se volvió serio con una mirada llena de sed de batalla. La pequeña le propuso al dragón malvado que declarara su dominio sobre la fortaleza de inmediato. Asustado ante el espíritu guerrero de Draco, el dragón malvado se apresuró a detenerla, y le pidió que guardara el rollo de papel y no provocara peleas sin sentido. Reco rápidamente reconoció su error. La pequeña dedujo por su cuenta que con la enorme reputación del dragón malvado, apoderarse de una ciudad tan pequeña no requería ninguna declaración pomposa. El dragón malvado se preguntó por qué una ciudad tan grande no tenía defensas visibles. Al escuchar eso, Reco activó su magia. Los ojos de la pequeña brillaron con un intenso color azul, para escanear toda el área. La pequeña reportó que el foso que protegía la ciudad en realidad estaba cubierto por una poderosa barrera mágica para bloquear el avance de los enemigos. Además, también detectó la presencia de una protectora, conocida como la Santa del Agua, quien era la creadora de esa barrera. El dragón malvado quedó satisfecho con esa información. Pensó que si el lugar estaba bien protegido, sería un lugar seguro. Pero antes de que pudiera alegrarse, una voz resonó desde la orilla del río. Era la mismísima Santa. Llamó directamente por nombre al dragón malvado Revandia, y les exigió que abandonaran Serien de inmediato. El dragón malvado intentó explicar que él no era un dragón malvado, y que solo quería descansar allí junto a Jacob, pero la Santa no le creyó. Ella pensaba que el dragón estaba disfrazándose de mascota inofensiva, usando a la pequeña humana para ocultar su oscuro poder demoníaco, y engañar a todos. La Santa se enfureció. El agua a su alrededor comenzó a agitarse violentamente, siguiendo sus emociones. La conversación que parecía ser solo entre dos personas, en esos momentos, también la escuchó ella. Rico, al ver que insultaban a su amo, avanzó al frente. La pequeña tocó suavemente la superficie del agua, con un solo roce ligero. Todo el poder mágico de la Santa quedó suprimido. La Santa quedó aterrada ante esa fuerza aplastante. Soltó un grito y salió huyendo despavorida. Dejó al dragón malvado de pie y desconcertado a la orilla del río. Jacob anunció con alegría que la barrera había desaparecido. La pequeña explicó que solo había transmitido un poco del poder del dragón malvado al agua para asustar a esa chica, pero que no esperaba que fuera tan cobarde. El dragón malvado se preocupó porque las cosas ya habían ido demasiado lejos, pero Jacob lo malinterpretó, creyendo que su amo quería eliminar al creador de la barrera para hacer una demostración de poder y salvar la situación, pudiendo así entrar a la ciudad con tranquilidad. El dragón malvado inventó una nueva identidad. Cuando ambos entraron por la puerta de la ciudad, se encontraron con habitantes curiosos observándolos. Jacob reaccionó rápido y los presentó, diciendo que eran parte de un circo que pasaba por ahí, y que el dragón malvado era un dragón doméstico entrenado para actuar. Los aldeanos lo creyeron al momento. Quedaron admirados por lo manso que era el dragón, y los recibieron con entusiasmo. Un hombre corpulento del pueblo los llevó entusiasmado a ver una estatua en la plaza central. Era la estatua de la Santa, la protectora de Serien. El hombre les contó la leyenda, que esas tierras en el pasado eran un desierto árido y poco apto para la vida. Fue la Santa quien apareció, y usó su habilidad para controlar el agua y la tierra, para convertir ese lugar en campos fértiles y prósperos para que la gente viviera bien. El hombre habló con emoción sobre el próximo festival, en honor a la Santa. Reco casi soltó la verdad sin querer, diciendo que la Santa acababa de huir espantada. Pero el dragón malvado rápidamente cortó la palabra imitando voz humana y demostrando su habilidad para imitar voces para desviar la atención de la multitud. La gente quedó encantada y creyó que era el talento del dragón del circo. Tras escapar de la multitud, el dragón malvado y Jacob rentaron un cuarto para descansar. El dragón malvado estaba preocupado porque la Santa había huido, dejando la barrera de la ciudad dañada y poniendo en peligro a la gente. Decidió que tenía que ir a buscar a la Santa para aclarar el malentendido y convencerla de regresar a restaurar la barrera. Le ordenó a Reco que se quedara en el cuarto y descansara.
y que bajo ninguna circunstancia los siguiera con su ciega devoción. La pequeña interpretó esa orden como algún plan profundo de su amo. Pero igualmente obedeció y se quedó. El dragón malvado deambulaba solo por las calles, mercados, buscando rastros de la santa, pero no la encontraba. La sed y el color comenzaron a torturarlo. El dragón malvado entró a una cantina vacía, esperando conseguir algo de agua. ¡Qué ironía del destino! La santa estaba escondida, justo dentro del barril de agua de la cantina. Ella temblaba de miedo al ver entrar al dragón malvado, convencida de que la estaba persiguiendo. Cuando al dragón malvado le sirvieron un vaso de agua, la santa lo vio desde adentro y entró en pánico total. Usó su magia para sacudir el vaso hasta derramarlo sobre la mesa. El dragón malvado se quedó desconcertado sin entender qué pasaba, mientras que la santa imaginó que el dragón estaba escupiendo fuego furioso y salió gritando, rompiendo la puerta al huir. El dragón malvado miraba la figura que pasó veloz sin alcanzar a reconocer quién era. Solo lamentó no haber podido tomar ni un sorbo de agua. Decidido a encontrar agua, el dragón malvado fue a buscar un abrevadero en las afueras. Pero el destino quiso que la santa también estuviera escondida en ese abrevadero. Justo cuando el dragón malvado bajó la cabeza para beber, la santa pegó un alarido creyendo que la habían descubierto, y volvió a salir corriendo. Dejó al pobre dragón plantado en el lugar con la garganta seca de la sed. Agotado, el dragón malvado se arrastró hasta la orilla del río a las afueras. Esperaba que el agua natural no tuviera a nadie escondida dentro. Sin embargo, recordó el rumor que decía que el agua del río había sido encantada por la santa para expulsar demonios, así que tampoco se atrevió a beber. Mientras el dragón malvado estaba desesperado por la sed y el cansancio, un grupo de niños del pueblo se acercó corriendo. Se acercaron curiosos rodeando al extraño dragón. Una niña le extendió una manzana roja brillante invitando a comer al dragón malvado. Muerto de hambre, el dragón abrió la boca para agarrar la manzana. Justo en ese momento, la santa desde lejos vio la escena, desde su ángulo lleno de terror. La acción de abrir la boca del dragón malvado parecía que iba a tragarse a los niños enteros, sin poder quedarse mirando. La santa lanzó un destello de luz cegadora, interponiéndose entre el dragón malvado y los niños. Cuando el humo se disipó, la santa extendió los brazos para proteger a los niños, y declaró firmemente que ya no huiría más, y que estaba lista para enfrentarse al dragón malvado y proteger al pueblo. El dragón malvado, confundido, mientras que los niños ingenuamente le explicaron que el dragón era muy bueno y que solo le estaban dando manzanas. El dragón malvado, agotado, confesó que solo era un dragón herbívoro, que tenía hambre y sed, y que no tenía intención de hacerle daño a nadie. La santa quedó atónita. Se dio cuenta de que la maldad que había imaginado en realidad era solo el hambre del dragón malvado. El atardecer llegó. Los niños se despidieron con la mano y corrieron a sus casas. Dejaron al dragón malvado y a la santa en el prado. La santa reconoció el terrible malentendido que había tenido, y ya no había razón para tener miedo ni para pelear. El dragón malvado también suspiró aliviado, y le explicó que nunca tuvo intención de destruir la ciudad, que solo buscaba un lugar para descansar. La santa aceptó contenta guiar al dragón malvado de regreso a la posada. En el camino, el dragón malvado le rogó que restaurara la barrera mágica para proteger la ciudad. La santa, confundida, intentó esquivar la pregunta diciendo que ella no era nadie importante, que solo era una chica normal. Pero luego guiñó un ojo como admitiendo en silencio. Bajo la quietud de la noche que envolvía la ciudad de Serien, el dragón malvado finalmente encontró el camino de regreso al hotel para descansar. El dragón malvado suspiró con alivio, porque había encontrado el camino sin perderse. Mientras que la santa a su lado, seria, le recordó que debían marcharse al amanecer del día siguiente. Le preocupaba que si se quedaban demasiado tiempo, ambos causarían problemas por ahí, contrario a la prudencia de la santa. El dragón malvado quería disfrutar su holgazanería. Tenía planeado quedarse unos días más en esa ciudad para descansar. Para calmar a la santa, le pidió a la pequeña que fuera a restaurar la barrera de la ciudad que Jacob había roto accidentalmente antes. La santa partió rápidamente. Al entrar al cuarto, mientras el dragón malvado quería descansar, Jacob estaba meditando con una corriente de energía azul rodeando su cuerpo. Le preguntó qué estaba haciendo, y la pequeña respondió que intentaba alcanzar el nivel de obediencia que el dragón malvado deseaba. El dragón malvado se sintió impotente ante tanta seriedad exagerada. Le aconsejó que no se pusiera tanta presión. Le sugirió que al día siguiente, Jacob saliera a buscar niños de su misma edad en la ciudad, para jugar y hacer amigos. Sin embargo, Beko mostró dudas. La pequeña expresó su desconfianza hacia la gente de aquí, pues veneraban a un ser malvado como si fuera santa. El dragón malvado intentó explicarle que ella misma también estaba venerando a un dragón como él, y le aconsejó que no pensara mal de los demás. Quién sabe, tal vez esa santa no era mala persona. Cuando llegó la hora de dormir, Draco se negó rotundamente a dormir en la cama, porque consideraba que la cama estaba más alta que el lugar donde dormía el dragón malvado en el piso, y con su condición de humilde aprendiz,
No se atrevía a dormir en una posición más alta que su amo. El dragón malvado no discutió más y suavemente usó su cola para jalar la cobija y cubrirla a Reco. Aceptó dormir en el suelo para que la pequeña estuviera cómoda. Mientras tanto, afuera bajo la brillante luz de la luna, un dragón observaba el panorama de la ciudad con un semblante calculador. Podía sentir que la barrera de la ciudad se debilitaba poco a poco. Era el momento de atacar. Con una mente paranoica, creyendo ser el brazo derecho del rey demonio, el dragón decidió enfrentarse directamente y arrasar la ciudad al día siguiente para demostrar su poder. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, el dragón malvado dormía profundamente cuando fue despertado por la santa, que abrió la puerta de par en par. Reco despertó al instante con una furia desbordante. La pequeña no podría perdonar a quien se atreviera a interrumpir el valioso sueño del gran dragón malvado. El dragón malvado rápidamente la contuvo. Después la santa les trajo el desayuno a los dos huéspedes. Sin embargo, cuando la tapa fue retirada, el dragón malvado y Rico quedaron atónitos al ver el desayuno. Solo había cosas como desperdicios, corazones de col, restos a medio comer y manzanas podridas. La santa explicó tranquilamente que eso era lo que había recogido del bote de basura, sobras de los niños del día anterior. Ese gesto fue la gota que derramó el vaso para Beco, que ya no pudo contenerse. Se lanzó a atacar a la santa a una velocidad aterradora. La santa rápidamente se transformó en un charco de agua y escapó corriendo a toda velocidad. Dejó al dragón malvado y a Jacob en el cuarto hecho un caos. El dragón malvado entonces recobró la calma. Le dio una seria reprimenda a Draco. Le enseñó a la pequeña sobre el porte del poderoso. Que la fuerza no debía usarse, sin ton ni son en disputas sin sentido como la del desayuno. Le prohibió a Draco usar la fuerza sin su autorización, salvo en caso de defensa propia. Al ver que Draco estaba a punto de llorar, y que se culpaba a sí misma por decepcionar a su amo, el dragón malvado se apresuró a consolarla. Le dijo que era un honor para él tenerla como aprendiz, y la animó a salir a jugar. Para recuperar el ánimo, Rico escuchó eso y volvió a alegrarse. Se despidió del dragón malvado y prometió cumplir la misión de jugar de manera sobresaliente. Después de que Rico se fue, el dragón malvado tenía planeado ir a buscar a la santa para disculparse y compensar los daños, pero por mala suerte, sin querer, pisó el charco de agua que la santa había dejado en el suelo. De repente fue jalado hacia adentro del charco. Dejó un grito desesperado que resonó por toda la ciudad. Afuera, Reco vagaba por las calles, y notó que la energía del dragón malvado desaparecía de golpe, pero la pequeña rápidamente dejó de preocuparse para concentrarse en su misión, jugar con la gente del lugar, como su amo le había encargado. Se encontró de nuevo con el grupo de niños de ayer. Los niños propusieron entusiasmados ir a buscar al dragoncito de ayer para jugar con la pelota. Reco escuchó eso y malinterpretó que además del gran dragón malvado, existía otra especie de dragón doméstico hecho para jugar, con su carácter competitivo. La pequeña estaba decidida a encontrar a ese dragoncito para jugar también, sin quedarse atrás de los niños humanos. Mientras tanto, el destino del dragón malvado era de lo más desastroso. Tras el resbalón, cayó de lleno a un lago debajo de la ciudad. Ahí se encontró de nuevo con la santa en forma de niña. Ella lo abrazaba con todas sus fuerzas, hundiéndolo con la intención de morir juntos. La santa creía que, concentrando todo su poder mágico del agua en ese lugar, podría ahogar al dragón malvado para proteger a la ciudad de Sirian, aunque tuviera que sacrificarse. El dragón malvado se agitaba desesperado, con la boca llena de agua, intentando pedir ayuda sin conseguirlo. Mientras tanto, en la ciudad de arriba, el dragón de la noche anterior había aparecido causando caos. Hizo que la gente huyera aterrorizada. Justo en ese momento Jacob llegó al lugar. A los ojos de Jacob en ese momento, el dragón frente a ella era el dragoncito doméstico del que los niños habían hablado. La pequeña sonrió de una manera aterradora. Apuntó directamente al rostro del dragón malvado y declaró en voz alta. Signo de exclamación abierta. Te encontré. Tú eres ese dragoncito, ¿verdad? Juega conmigo. Draco se enfrentaba a un dragón gris, de tamaño bastante grande, pero que seguía siendo mucho más pequeño que la forma real del dragón malvado. Jacob señaló al dragón gris y le hizo la exigencia. Tenía que jugar con ella. El dragón gris mostró actitud arrogante. Se proclamó como su excelencia y menospreció a la chica humana tan pequeña que tenía enfrente. Se dispuso a marcharse, sin dignarse siquiera a considerar aquella propuesta infantil. Pero Jacob de inmediato lo agarró de la cola y lo detuvo. Aunque el dragón gris intentó forcejear, quedó pasmado al darse cuenta de que la fuerza de esa pequeña no era nada común, que podía sujetarlo firmemente con solo una mano. Sintiéndose herido el orgullo de ser miembro del ejército del rey demonio, el dragón gris decidió darle una lección a Jacob. Comenzó a acumular energía. Su cuerpo emanó poderosos rayos azules y amenazantes. Declaró que le mostraría a la chica las consecuencias de haberlo enojado. Sin embargo, Draco no mostró el menor miedo.
La pequeña mantuvo su sonrisa inocente y le preguntó si quería jugar a lanzar la pelota. Justo cuando el dragón gris aún estaba confundido, sin entender qué pasaba, Draco usó su aterradora fuerza para azotarlo contra el suelo de piedra de la plaza. El golpe fue tan fuerte que creó un cráter y una nube de polvo. El dragón gris, adolorido, con lágrimas en los ojos, pero Draco se veía decepcionada, porque esa pelota no rebotó como esperaba. Sin aceptar el fracaso, Draco continuó su violento juego. El dragón gris intentó volar al cielo para escapar, pero Raiko rápidamente hizo salir un par de alas negras de su espalda, se lanzó tras él y lo atrapó de la cola en el aire. La pequeña hizo girar al dragón como trompo y lo estrelló contra el suelo repetidamente, haciendo que el pobre monstruo no pudiera hacer más que gritar desesperadamente. Mientras era maltratado por Draco, el dragón gris se aterró al darse cuenta de que esa persona no era para nada normal. Draco luego lanzó al dragón gris hacia arriba. La pequeña continuó su juego de lanzar la pelota, y siguió estrellando al dragón contra el suelo una y otra vez. Al mismo tiempo, en el fondo del lago dentro de la ciudad, el dragón malvado estaba en serios apuros. La santa lo abrazaba fuertemente, creando una esfera de agua que los envolvía a ambos. La pequeña estaba determinada a sacrificarse para ahogar al dragón malvado y proteger la paz de Serien. El dragón malvado se agitaba desesperado por falta de oxígeno, intentando apartar a la pequeña, pero no podía escapar de ese agarre tan firme, justo cuando la vida del dragón malvado pendía de un hilo. La pelota del dragón gris que Reco había golpeado cayó directo al suelo, a una velocidad aterradora. El impacto generó una onda de choque poderosa, que rompió la esfera de magia del agua de la santa, y sin querer liberó al dragón malvado. Tras el impacto, ambos salieron a la superficie. El dragón malvado, por suerte, pudo usar la habilidad que el dios cazador le había otorgado, creando un flotador negro con forma de pato. Después de salir a la superficie, la santa vio que el dragón malvado seguía vivo, y que además tenía flotador. Creyó que el dragón era demasiado astuto, y que lo había preparado todo de antemano. En su furia, la santa concentró todo su poder mágico para controlar el agua. Convocó una ola gigantesca, que se alzó como una muralla, rodeando al dragón malvado. El dragón malvado, asustado, intentó explicar que esa acción hundiría la ciudad entera, y dañaría a los inocentes que ella quería proteger. La santa dudó por un momento, pero su mirada volvió a volverse decidida. Declaró que si no podía derrotar al dragón malvado, usaría toda su fuerza para aprisionarlo ahí para siempre. El enorme caudal de agua se transformó en cientos de columnas líquidas como tentáculos, que se lanzaron para inmovilizar al dragón malvado en el aire, formando una sólida celda de agua. Atado en las corrientes de agua, el dragón malvado sufrió, y sintió que su vida estaba en peligro. Justo en ese momento el dios cazador se comunicó. Esa entidad dijo que ayudaría al dragón malvado por segunda vez según sus principios. Le dio al dragón malvado un megáfono negro de mano, y le dijo que lo siguiera. El dragón malvado, en medio del pánico, tomó el megáfono y gritó llamando a su maestro según las instrucciones, pero no ocurrió ningún milagro. El megáfono simplemente amplificó su desesperado grito, sin producir ningún ataque ni defensa. La entidad oscura explicó que ese megáfono era para que el dragón malvado se defendiera con el sonido. Pero como el dragón malvado no sabía usarlo, no había nada que hacer. Declaró que su responsabilidad había terminado y desapareció, dejando al dragón malvado completamente solo ante el problema. La santa siguió aumentando su fuerza. Comenzó a absorber el poder mágico del cuerpo del dragón malvado a través del agua. El dragón malvado sintió como su fuerza se agotaba rápidamente. Sin embargo, eso llevó a un resultado que nadie esperaba. El poder absorbido era precisamente el poder del agua de rejuvenecimiento que alguien lo había obligado a beber antes. Cuando ese poder del elixir se agotó, el efecto de reducción desapareció. El pequeño cuerpo del dragón malvado comenzó a inflarse a una velocidad vertiginosa, rompiendo completamente las ligaduras de la celda de agua, y destruyendo el espacio acuático que ella había creado con tanto esfuerzo. Mientras tanto, en el cielo de la ciudad, un saltamontes, el verdadero cerebro detrás de todo, que controlaba al dragón gris, sobrevolaba observando la situación. Despreciaba al dragón gris tachándolo de inútil, y decidió actuar él mismo para invadir la ciudad. Tras escapar de la barrera, el dragón malvado había recuperado su forma original. Miró hacia abajo donde la santa estaba arrodillada llorando amargamente en el suelo. La pequeña desesperada al reconocer su propia debilidad, creyendo ser un ser maligno e inútil, que no pudo proteger la ciudad a pesar de haberlo intentado con todas sus fuerzas. El dragón malvado suspiró. Reconoció que el problema estaba en la falta de confianza de la pequeña. El dragón malvado bajó la cabeza al nivel de la santa, y la consoló con suavidad. Le dijo que había visto su valentía y entrega al proteger Serien. Le aseguró que una persona capaz de brindar prosperidad y bienestar a su gente era completamente digna del título de santa y del respeto de todos.
El dragón malvado volvió a confirmar que él no era un dragón malvado, sino solo un dragón herbívoro y tranquilo. Esta vez la santa levantó sus ojos llenos de lágrimas para mirarlo y asintió creyéndole. El ambiente se volvió más cálido cuando el malentendido se resolvió, pero de repente el dragón malvado vio un pequeño insecto posado en la cabeza de la santa. Era el saltamontes maligno. Creyendo que era solo un insecto común que ensuciaba a la santa, el dragón malvado se dispuso a ayudarla, pero de repente la santa tuvo una reacción extraña. La santa cayó de rodillas junto a la fuente, se agarraba la cabeza con dolor. Recuerdos dolorosos, presiones invisibles parecían desgarrar su mente. Una voz resonó en su interior, instándola a quitarse la máscara de debilidad y enfrentarse a su verdadero yo oscuro. Se puso de pie con los ojos brillando en rojo intenso y lleno de maldad. Ya no quedaba rastro de su gentileza habitual. Detrás de ella, sombras negras se congregaron, tomando formas grotescas, como demonios que susurraban palabras de tentación. El dragón malvado a su lado fue testigo de la transformación de la santa. Estaba confundido y preocupado, sin entender qué le estaba pasando a esa pequeña chica que acababa de conocer. La santa ahora se llamaba a sí misma demonio del agua, y comenzó a mostrar su terrible poder. El suelo tembló violentamente. Enormes columnas de tierra emergieron desde las profundidades, desgarrando la plaza de la ciudad. Un torbellino de lodo negro brotó de sus manos, arrasando todo a su paso. Ella reía enloquecida, declarando que hundiría toda la ciudad de Sirian en el lodo, y borraría de una vez a la estúpida raza humana. El dragón malvado intentó disuadirla pero fue en vano. Fue arrastrado por la corriente de lodo. Impotente, vio a la santa hundida en su furiosa locura. El lodo fluía veloz por las calles. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Cuando el lodo tocó a los habitantes, en vez de hacerles daño o ahogarlos, se volvió suave y fresco. Los habitantes aterrados de repente se maravillaron. Reconocieron que aquel líquido oscuro, en realidad era barro fértil, cargado con el aliento de la vida. Un hombre saltó con júbilo, llamándolo el regalo de la santa. Los aldeanos, de todos los años, comenzaron a cantar y bailar en el lodo. Se embarraban unos a otros, riendo y jugando como si fuera un festival. Creían que la santa les estaba dando su bendición, trayendo prosperidad a estas tierras áridas. En lo alto de las enormes columnas de tierra, la santa no podía creer lo que veían sus ojos. El poder destructivo que había desatado se convertía en alegría para quienes ella quería destruir. La rabia volvió a encenderse. Decidió lanzar su golpe final. Creó una enorme esfera de lodo, flotando en el aire, lista para caer y aplastar todo. El dragón malvado estaba aterrado, pero impotente, atrapado en el lodo. Justo en ese momento crítico, una sombra pequeña y veloz se lanzó. Era Draco. La pequeña voló atravesando la esfera de lodo, destruyendo el ataque de la demonio del agua. La pequeña llegó de inmediato al escuchar el llamado del dragón malvado. Ambos miraron hacia la santa, que ahora estaba sentada en el suelo llorando amargamente. Ella no entendía por qué todos sus esfuerzos por sembrar el terror habían fracasado miserablemente. El dragón malvado se acercó a consolarla suavemente, y la santa le contó la historia de su pasado. Sobre cómo el ejército del rey demonio la había rechazado por ser demasiado débil. Ese complejo de inferioridad la había llevado siempre a intentar demostrar su valía a través de la destrucción, pero su naturaleza bondadosa siempre transformaba sus ataques en algo bueno. Los recuerdos inundaron la mente de la santa. Recordó los días vagando por el desierto, siendo expulsada y despreciada. Recordó la primera vez que usó sus poderes para crear agua para los refugiados que morían de sed. La mirada de gratitud de ellos, las aclamaciones de santa calentaron su solitario corazón. Se dio cuenta de que, por más que intentara convertirse en el rey demonio, su esencia era traer vida. Los refugiados de aquella época se quedaron, y junto a ella construyeron la próspera ciudad de Sirian de hoy. La veneraban y la amaban, no porque fuera fuerte o temible, sino porque les había dado la vida. El dragón malvado también la comprendió, le dijo que no importaba quién había nacido siendo, sino quién quería llegar a ser. Que tenía la opción de elegir, seguir hundiéndose en el rencor y el complejo de inferioridad, o aceptarse a sí misma y convertirse en la santa protectora del pueblo de Sirian. Las palabras sinceras del dragón malvado tocaron el corazón de la santa. Ella se secó las lágrimas y levantó la vista hacia él con una mirada llena de gratitud. En ese preciso momento, Reco intervino. La pequeña pensó que la santa estaba insultando al dragón malvado y exigió que la castigaran. El dragón malvado la detuvo rápidamente, e inventó que eso era deseo de la santa, y que la paz que ahora reinaba en Sirian también era parte de su plan. Veco, aunque todavía molesta,
Obedeció a su amo y se quedó callada. La batalla concluyó con la imagen de los niños de la ciudad corriendo hacia ellos, mientras el dragón malvado y la santa jugaban juntos, pero retrocediendo al momento de consolar a la santa. Cuando el dragón malvado estuvo en contacto con ella, el saltamontes maligno aprovechó para infiltrarse en el cuerpo del dragón malvado, sin que nadie se diera cuenta. El dragón malvado estaba parado en medio de la calle. En su interior, se decía a sí mismo que ya no necesitaba seguir ocultándose. Una misteriosa entidad oscura envolvía su mente, susurrando palabras de instigación, pidiéndole al dragón malvado que le mostrara la oscuridad de su corazón, y su naturaleza brutal, y su sed de sangre. El dragón malvado iba a rugir para intimidar, declarando que quería destruir Serien. Sin embargo, los niños de la ciudad no mostraron el menor miedo. Un niño con máscara corrió hacia él, diciendo que él era el rey demonio, y retó al dragón malvado a jugar a las atrapadas. El dragón malvado miraba confundido a los niños que corrían a su alrededor. Se convenció a sí mismo de que quizás por el estrés de los últimos días, había empezado a tener alucinaciones. En ese momento, Draco se acercó con semblante serio. La pequeña se arrodilló y dijo que finalmente había comprendido el profundo propósito del dragón malvado al pedirle que conviviera con esos niños humanos. Vico dedujo que el dragón malvado quería que ella misma experimentara la ingenuidad y la debilidad de los humanos de aquí. La pequeña consideró que esa actitud era muy infantil y ridícula. Al mismo tiempo afirmó que esa ciudad ingenua, junto a esa santa incapaz, eran cosas que el gran dragón malvado absolutamente no se dignaba a considerar. El dragón malvado parado a su lado sudaba frío, sintiendo que ya estaba muy acostumbrado a la retorcida forma de pensar y los constantes malentendidos de Jacob. Reco propuso que si el dragón malvado ya no quería dominar ese lugar, debían continuar su camino. En el fondo, dragón maligno no quería irse, pero hacia afuera mantenía su aire de superioridad, así que buscó la excusa de que ya habían causado demasiados problemas en Sirian, y que la santa ya no necesitaba que nadie la consolara. Lo mejor era retirarse tranquilamente, para no molestar más a los habitantes. Los dos recogieron sus cosas y se dirigieron hacia la puerta de la ciudad. Sin embargo, al llegar al puente, la santa ya estaba ahí bloqueando el paso. La chica extendió los brazos y a gritos les preguntó a dónde creían que iban. Les reclamó que Sirian no era un lugar al que uno llega y se va cuando se le antoja. Dragón maligno recordó que al principio fue la propia santa quien los echó, y que ahora no los dejaba irse. ¡Qué contradicción! La santa, colorada de vergüenza, explicó que en unos días el pueblo organizaría una celebración en su honor. Si los dos se iban en ese momento, ella quedaría muy mal parada, al ver que ese argumento no era suficiente. La santa confesó que quería que los dos se quedaran para el festejo. Les dijo que todos los niños del pueblo esperaban con ansias ver a la domadora de bestias junto a su dragón. Ella y el dragón en escena. Había jurado que no haría llorar al pueblo nunca más. Así que les suplicó que se quedaran, al menos hasta que terminara la celebración. Rico estaba a punto de negarse de plano, pero Dragón Maligno, en cuanto escuchó que habría un festival de comida esa noche, cambió de actitud de inmediato. Le dijo a la santa que no se preocupara, que no dejaría a los niños con las manos vacías, y aceptó quedarse. Después de que la santa se fue contenta, Dragón Maligno y Jacob regresaron a la ciudad. En ese momento, la entidad oscura, con forma de humo negro, volvió a aparecer dentro de la conciencia de Dragón Maligno. La entidad murmuró que era extraño. Era la primera vez que veía a un dragón, con una oscuridad tan profunda escondida en su interior. Pensó entonces que no era de extrañar que el poder de Dragón Maligno fuera tan grande, que ni él mismo sabía de su propia existencia. Sin embargo, estaba satisfecho porque mientras Dragón Maligno siguiera en Sirian, tendría tiempo para valerse de Dragón Maligno y convertir esa ciudad en su posesión. Al mismo tiempo, en una zona tranquila de las afueras, un mensajero del gremio de aventureros preguntaba a un anciano sobre la situación de seguridad. El mensajero quiso saber si habían ocurrido eventos recientes por los que el gremio aventurero pudiera intervenir. El anciano respondió con calma que Sirian siempre había sido muy tranquila. El mensajero preguntó con curiosidad por qué veía dentro de la ciudad que estaban reparando las calles, como si hubiera habido una explosión. El anciano soltó una carcajada y dijo que todo fue por culpa de un dragón y una jovencita que jugaban sin tener cuidado. Acabaron dañando obras públicas sin querer. El mensajero quedó muy sorprendido al escuchar que en ese lugar había un dragón tan amigable. Preguntó dónde andaba ese dragón. El anciano señaló hacia un prado cercano. Ahí estaba el dragón gris, el que antes fue torturado por la domadora, posando con aires de grandeza, proclamándose comandante de los ejércitos del rey demonio, de la noble raza del corazón de plata. A gritos amenazaba a la gente de alrededor, pero en su cabeza aparecían recuerdos aterradores de cuando la domadora lo hizo girar como trompo. Aterrado, se encogió y murmuró temblando que no lo aventaran más, que él era un dragoncito obediente, aunque hacía el esfuerzo de escupir fuego y parecer temible. La gente que pasaba lo miraba con ojos de curiosidad y admiración, diciendo que estaba ensayando con mucho empeño para el espectáculo del día siguiente. El mensajero del gremio observó aquella escena tan extraña
y sintió que algo no estaba bien. Decidió que tenía que ir rápido a reportar la situación al gremio. La escena cambia a otra calle. Ya entrada la noche, alguien entrenaba a su nuevo discípulo, Lyot. Lo obligaba a jalar una enorme roca, varias veces más grande que él por la calle. Lyot, agotado, se quejaba llorando, pero alguien lo presionaba con severidad para que se esforzara más. Cuando se detuvieron a descansar, Lyot vio una multitud reunida mirando un edicto. En él decía que en Sirian había aparecido un dragón maligno. Lyot aseguró de inmediato que era dragón maligno y quiso ir a rescatarlo. Draco y Alien fueron más calmadas. Alien leyó el edicto con cuidado, y notó que las descripciones no coincidían con el dragón torpe que ella conocía, aunque aún así, un presentimiento le decía que algo no andaba bien. Decidió ir con Lyot a Sirian para comprobarlo por sí misma. En el festival nocturno de Sirian, el ambiente era muy animado, con faroles brillantes y puestos llenos de gente. Rico y dragón maligno paseaban entre la multitud. El aroma de la comida asada se esparcía por todos lados, y le hacía rugir el estómago a dragón maligno. Quería comer, pero la costumbre humana de hacer fila le parecía extraña y molesta. Jacob pidió permiso para ir a comprar algo de comer. Dragón maligno le recomendó que respetara el orden, y se fue solo a buscar algo que le quitara el hambre. Fue a una zona más apartada, y descubrió un corral de ovejas con un pesebre repleto de pasto. Dragón maligno se puso contento y pensó en robar un poco de pasto para calmar su hambre. Pero justo cuando se agachó, las ovejas rápidamente se abalanzaron y se comieron todo el pasto limpiamente frente a sus narices. Dragón maligno se quedó estupefacto al ver que le quitaron su comida. Justo en ese momento apareció una niña, la misma que antes jugaba con dragón maligno en el grupo de chicos, cargando en los brazos un manojo de pasto fresco. La niña vio a dragón maligno y creyó que era el dragón, mascota de la domadora de bestias. Con mucha amabilidad le ofreció el manojo de pasto para que comiera. Dragón maligno se conmovió, y hasta le brotaron lágrimas ante la bondad de la niña. Estaba listo para disfrutar su comida. Pero justo cuando dragón maligno iba a comer, las ovejas arremetieron una vez más para disputarle la comida, y se comieron todo el pasto de manos de la niña. En un abrir y cerrar de ojos, dragón maligno se derrumbó por completo. Se tiró al suelo, y lloró de hambre y de la injusticia que acababa de vivir. En ese momento de máxima debilidad emocional, la entidad oscura dentro de él despertó. La entidad soltó una risa maliciosa, y pensó que había llegado su momento. Envolvió la mente de dragón maligno, y lo obligó a enfrentar lo más oscuro que llevaba dentro, liberar los deseos reprimidos por tanto tiempo. Le exigió a dragón maligno que recordara el peor acto que había cometido en toda su vida, que amplificara esa sensación 100 veces hasta hacerla estallar. Dragón maligno, en estado de trance, comenzó a narrar su acto más terrible. Fue un día de hace miles de años. Encontró por casualidad un árbol frutal en las montañas. Los frutos del árbol eran sumamente deliciosos. Y el terrible crimen que cometió fue arrancar y comerse todos los frutos del árbol, absolutamente todos, sin dejar ni uno solo para los demás animales. Al escuchar eso, el demonio oscuro quedó paralizado. No podía creer que lo más oscuro en la vida de este dragón fuera tan solo un acto de egoísmo tan insignificante. Aún así, el demonio intentó forzar a dragón maligno a actuar. Controlado, dragón maligno rugió que todo el pasto era suyo, y se lanzó a atacar a las ovejas para quitarles la comida. Pero, irónicamente, aunque ya estaba bajo la influencia oscura, dragón maligno seguía siendo tan débil que las propias ovejas esponjosas y suaves lo aventaron lejos de un cabezazo y quedó revolcado en el suelo. El demonio oscuro estaba completamente desconcertado. No entendía por qué, ya corrompido, el anfitrión seguía siendo tan inútil que ni siquiera podía con unas ovejas. Dragón maligno se recuperó del golpe, y quedó confundido, sin entender qué había pasado. La niña, al ver eso, pensó que dragón maligno estaba así de hambre que se había descontrolado. La niña se disculpó porque las ovejas habían comido todo el pasto, y tuvo la idea de invitar a dragón maligno a ir con ella a un gran pastizal fuera de la ciudad, donde había un dragón grandote para comer juntos hasta hartarse. Al escuchar dragón grandote, dragón maligno se sorprendió. No sabía de quién hablaba la niña, siendo que él era el verdadero dragón, colosal de verdad. Al día siguiente, dragón maligno fue con la niña del pueblo a buscar al dragón. Aquel dragón desconocido se proclamaba el rey de la tormenta, señor de los cielos, y a gritos llamaba a los humanos criaturas estúpidas, y les exigía que jugaran con él. La niña, con toda inocencia, le presentó a dragón maligno que ese era el dragoncito grande, del que le había hablado antes, el compañero de juegos mientras dragón maligno no estaba. Después de que la niña del pueblo se despidió alegremente, para regresar a casa primero, el ambiente cambió de golpe. En cuanto la silueta de la niña desapareció, el dragón gris, que hasta ese momento posaba con autoridad, de pronto empezó a temblar sin control. Le sudaba el cuerpo entero. Resultó que había reconocido al pequeño dragón frente a él, era compañero de Draco. Dragón maligno rápidamente comprendió la situación. Se dio cuenta de que ese dragón había sido sometido por Draco, al punto de quedar mentalmente inestable.
Dragón Maligno sintió una profunda empatía, y prometió actuar en su nombre como amo, para disciplinar a Jacob. Sin embargo, mientras los dos conversaban, una corriente de aire negro y maligno emergió inesperadamente de la sombra de Dragón Maligno. Era la misteriosa entidad oscura, la misma que antes fracasó en manipular a Dragón Maligno. La entidad oscura de inmediato se introdujo en el cuerpo del dragón gris, burló al dragón gris llamándolo inútil, por dejarse aterrorizar por un humano, y declaró que lo ayudaría a despertar su verdadero instinto. Bajo el control del mal, el dragón gris se transformó. Sus ojos brillaron en rojo vivo, su cuerpo quedó envuelto en rayos y neblina oscura, rugió enloquecido, y se volvió a atacar a Dragón Maligno. Dragón Maligno, en su forma pequeña, se aterró completamente, solo pudo tirarse al suelo pidiendo auxilio, llamando a Jacob con desesperación. En el instante más crítico, una sombra apareció lanzándose a velocidad brutal, propinando una patada devastadora en plena cara del dragón gris, y lo mandó volando. La criatura arrasó el suelo levantando una enorme nube de polvo. Rico apareció con rostro frío pero lleno de reverencia, hacia Dragón Maligno. La chica se disculpó por haber dejado que la comida molestara a su amo. Dragón Maligno se apresuró a explicarle, para que no siguiera con la violencia. Pero el dragón gris, ahora completamente dominado por la entidad oscura, no cedía. No pensaba detenerse. La entidad oscura observó a Rico, y se dio cuenta de su error. Notó que la enorme fuente de energía maléfica que había sentido en realidad provenía de esa pequeña chica humana, no del inútil dragón. Lamentó haber dejado pasar la oportunidad de parasitar a la chica desde el principio, y decidió corregir ese error. Hizo que el dragón gris provocara a Rico, lanzando un poderoso ataque de rayos para crear la oportunidad de acercarse a ella. Pero Rico no se inmutó. La chica se lanzó al combate y detuvo las garras enormes del dragón gris solo con sus manos. En el instante del contacto, la entidad oscura se trasladó del dragón al cuerpo de Rico. Penetró en su mente y despertó recuerdos dolorosos sobre su padre fallecido para manipularla, con el fin de despertar el lado más oscuro de su alma. La chica Rico cayó en pánico. Lloraba y llamaba a su padre en su subconsciente. Por fuera, el cuerpo de Jacob empezó a emanar una terrorífica energía de color verde. Los ojos de la chica perdieron vida, y en su lugar quedó solo el vacío y la ira. Una explosión de energía devastadora surgió del cuerpo de Jacob, que lanzó por los aires tanto a Dragón Maligno como al dragón gris. El dragón gris quedó completamente derrotado, desplomado sobre el suelo. En ese momento, alguien llegó a caballo a toda velocidad. Había sentido algo anormal y vino a ayudar. Al ver a Rico gritando entre una vorágine de energía oscura, alguien reconoció que Rico había sido corrompida. Alguien le explicó a Dragón Maligno que el cuerpo de Jacob contenía una cantidad de energía maléfica demasiado grande, que la chica no era capaz de controlar por sí sola. Normalmente, la bondad natural de Jacob funcionaba como un sello que mantenía esa fuerza contenida, pero cuando alguien intentaba romper ese sello a propósito, la energía consumía la razón, y convertía a la chica en un monstruo, que solo actuaba por instinto. La entidad oscura se regodeó, esperando presenciar el lado más brutal y oscuro de Rico. Estaba convencida de que el odio y la oscuridad dentro de ella lo destruirían todo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. La propia fuerza de Rico la absorbió y disolvió. Cuando Rico quedó completamente corrompida, el instinto que despertó en ella no era la destrucción sin motivo, sino una extraña obsesión: aniquilar a la santa. Gritaba enloquecida, acusando a la santa de ser una insolente, que se había atrevido a ofender al gran señor Dragón Maligno y declaró que merecía la muerte. Mientras tanto, la santa, que se escondía detrás de Dragón Maligno, gritaba de terror. No entendía por qué el instinto de Jacob quería quitarle la vida. Jacob ahora estaba envuelta por unas alas de energía negra y una corriente verde brillante. Se abalanzó al ataque. Dragón Maligno agarró a la santa y huyó a todo lo que daba. Alguien también urgió a todos a retirarse, pues sabía que él ya no podía detener semejante fuerza. El grupo huyó por un campo abierto, mientras Jacob flotaba en el cielo, lista para lanzar el golpe definitivo. Una esfera de energía colosal fue creada por Jacob, y la arrojó directo hacia donde el grupo huía. Dragón Maligno corría con la santa a cuestas, y de repente se detuvo. Por un instante cruzó por su mente la idea de que esta era la mejor oportunidad para librarse de Jacob, la niña problemática que siempre lo seguía. Si dejaba a Jacob aquí para que destruyera o fuera destruida, podría recuperar su libertad y su vida tranquila. Eso era lo que siempre había querido. Sin embargo, al ver a Jacob gritando de dolor en medio del cielo, dominada por su propio poder, Dragón Maligno no pudo avanzar. Se dio cuenta de que no podía abandonar a la chica, a pesar de que alguien y la santa lo urgían. Dragón Maligno se giró, y se quedó mirando a Jacob con la mirada firme.
decidió que no abandonaría a su discípula. Ese dragón inútil y cobarde se plantó frente a la tormenta de energía, dispuesto a enfrentar al monstruo en que Jacob se había convertido, bajo un cielo teñido de rojo intenso por el crepúsculo y la destrucción. Una esfera de energía gigantesca, de color azul, acumulaba una fuerza aterradora en el cielo. Dragón maligno, parado en tierra agrietada, miraba hacia el cielo, donde Jacob flotaba fuera de control. A su lado, la santa le suplicaba desesperada a Dragón maligno que huyera de inmediato, porque si dudaba más ya no habría tiempo. Sin embargo, contrario a su habitual carácter miedoso, Dragón maligno mostró esta vez una determinación inusual. Se dijo a sí mismo que durante 5000 años, cada vez que hubo peligro, siempre puso su propia seguridad por encima de todo, pero esta vez había decidido que no volvería a elegir huir. No podía dejar a Jacob en ese estado de peligro. Con esa determinación, Dragón maligno lanzó un rugido lleno de poder. Su cuerpo emitió una corriente de luz azul, que dispersó la nube de humo a su alrededor. Se lanzó hacia adelante, usando su propio cuerpo para absorber la tormenta de energía que caía. Ocurrió una gran explosión, que lo lanzó de espaldas con fuerza. Cuando el polvo se disipó, Dragón maligno yacía en el suelo, jadeando pero sin rendirse. Jacob, para entonces completamente devorada por la fuerza oscura, se lanzó a atacar a Dragón maligno una vez más, en el instante más crítico. Alien usó a Dragón maligno como arma a tiempo para desviar todos los rayos de energía de Jacob. Alien evaluó la situación y concluyó que aunque Draco había sido corrompida y había perdido la razón, aún quedaba un rastro de humanidad en su subconsciente. Por eso los ataques de la chica no causaban daño fatal a Dragón maligno, a quien ella veneraba. Viendo esto como una oportunidad, Alien propuso un plan. Lanzaría a Dragón maligno hacia Rico, con la esperanza de que el contacto directo despertara la humanidad de la chica. Sin darle tiempo a Dragón maligno de reaccionar o negarse, Alien lo tomó de la cola y con toda su fuerza lo lanzó disparado al cielo como una flecha, como un proyectil, directo hacia la esfera de energía que protegía a Jacob. Dragón maligno atravesó la barrera y chocó con Jacob. Sin embargo, el plan fracasó miserablemente, al estar en su forma reducida. Dragón maligno era demasiado pequeño y débil. La corriente de energía protectora de Jacob lo expulsó de vuelta al suelo, sin poder alcanzar a la chica. Alien atrapó a Dragón maligno. Ambos reconocieron que la situación estaba empeorando. El cuerpo de Jacob comenzó a transformarse con más intensidad. Brotaron espinas de dragón por todas partes, y la chica era engullida cada vez más por el instinto de la raza dragón. Ante la situación crítica, Dragón maligno reconoció que solo recuperando su forma colosal original, podría resistir el viento y acercarse a Rico. Se dirigió a la santa pidiendo su ayuda. Le pidió que usara su magia del agua para extraer toda la poción reductora que quedaba en su cuerpo. La santa de agua entendió al instante y activó su hechizo. Una corriente de agua envolvió a Dragón maligno, y fue extrayendo lentamente la sustancia que lo mantenía reducido. Siguiendo el plan, Dragón maligno se giró para darle instrucciones a Alien. Le pidió que volara y distrajera a Rico hacia el lado izquierdo, para crearle el ángulo ideal para actuar. Alien asintió de acuerdo, y salió disparada al cielo para enfrentarse a Draco. Una batalla feroz se desató en el cielo. Draco, con su poder corruptor desatado, lanzaba sin cesar descargas de rayos negro-violeta. Alien, aunque en desventaja ante la aplastante fuerza del rival, resistía con valentía. Usó su habilidad espadachina para esquivar y contraatacar tratando de captar la atención de Rico. Aunque recibió golpes y quedó en desventaja, Alien logró provocar y atraer a Draco hacia la posición que Dragón maligno había calculado. Mientras Draco perseguía a Alien sin parar, la chica quedó al alcance de Dragón maligno. Desde tierra, Dragón maligno usó las alas del dragón gris como catapulta, y le pidió a la santa que lo disparara directo hacia Rico. Se lanzó en línea recta hacia Rico, como un enorme proyectil. En el aire, Dragón maligno abrió los brazos y atrapó a Rico en la palma de su enorme mano. A todo pulmón llamó a Draco por su nombre, usando esa voz desde lo más profundo de su corazón para despertarla. En el oscuro subconsciente de Draco, la chica flotaba a la deriva en un inmenso y frío mar sin fin. De repente, la figura de su padre fallecido apareció. Él la abrazó y la consoló con ternura. Entre los recuerdos que regresaron, Rico revivió la escena en que ella y su padre estaban en un barco en medio de una tormenta feroz. Su padre sacrificó su vida para protegerla, y le dijo que ella no había hecho nada malo, que fue ella quien protegió a todos. Le dijo que aunque fuera torpe o incomprendida, sin duda alguna,
encontraría a alguien lo suficientemente gentil y comprensivo para aceptar quién ella realmente era. Las cálidas palabras del padre disiparon la oscuridad como la luz. Rico despertó de la pesadilla y regresó a la realidad. Rico estaba acurrucada en la palma de la mano de Dragón Maligno. La chica miró confundida a su alrededor y vio que Dragón Maligno la observaba con preocupación. La chica sonrió débilmente y le agradeció a Dragón Maligno. Dragón Maligno soltó un suspiro de alivio y la regañó por haber causado tantos problemas a todos, diciéndole que luego tendrían que ir juntos a pedir perdón. Rico miró alrededor el desolador panorama que dejó la batalla y sintió miedo. Sin embargo, los habitantes de Sirian salieron en masa a vitorear. No estaban ni furiosos ni asustados. Al contrario, aclamaban a Dragón Maligno y a Rico como a verdaderos héroes, por haberles dado un espectáculo de destrucción tan impresionante. La santa se acercó y anunció que los habitantes de aquí eran muy optimistas, y que la celebración se llevaría a cabo según lo planeado. Invitó a Dragón Maligno y a Jacob a quedarse y participar. Dragón Maligno quedó asombrado ante la actitud de esta gente. Reflexionó que después de 5000 años viviendo en la sombra, era la primera vez que experimentaba semejante calidez y entusiasmo. Se giró hacia Jacob y le dijo que se relajara y disfrutara el ambiente del festival. Jacob sonrió radiante e inclinó la cabeza obediente. Sin embargo, fiel a su naturaleza de malinterpretar todo, Rico entendió mal las palabras de Dragón Maligno. Creyó que Dragón Maligno quería disfrutar el festival primero, para luego proceder a gobernar la ciudad. La chica sacó un rollo de papel y estaba a punto de proclamar la dominación de Dragón Maligno sobre la ciudad de Sirian, en el punto más álgido de la celebración. Dragón Maligno, horrorizado, se apresuró a detenerla y a desmentir esa intención. Lamentó que el apodo de Dragón Maligno quizás nunca podría quitárselo de encima. El festival se llevó a cabo con gran esplendor, faroles brillantes, música y bailes. Todos comieron y bebieron con alegría, bailaron y con esto concluye la primera parte. Hasta pronto.